Lo que van a escuchar a continuación es una historia original del canal, titulada Doña Eduviges, la señora de la última casa. Del testimonio de la profesora María Dolores Estrada Hernández, sobre los extraños sucesos acontecidos en el pueblo del Corozal, Panamá, en el año de 1987. La última casa de la cuadra, la que colinda con el cerro, ha estado deshabitada desde que tengo memoria. Por eso nuestra sorpresa fue mayúscula cuando al levantarnos por la mañana vimos en ella a una señora palmeando tortillas. Nadie conocía a la señora ni sabía de su procedencia. Sin embargo, el suceso hubiera quedado en una simple curiosidad, de no ser por la nefasta serie de acontecimientos que se desencadenó aquel día. La casa era grande, de 2 pisos y, vista de planta, tenía una forma rectangular. Se notaba que antaño había pertenecido a alguien pudiente. Era de concreto, pero el pasar del tiempo había podrido sus paredes y borrado casi por completo lo que una vez fue pintura blanca. Sinceramente daba la impresión de que podía caerse en cualquier momento. Doña Vicenta, la típica vieja chismosa del barrio, infaltable en cualquier lugar, se dispuso a descubrir la verdad detrás de nuestra nueva vecina. Iba constantemente a visitarla, llevando cada vez un pequeño presente. Un día una sandía, al otro día un pastelito horneado por ella misma, pero los días pasaron y nuestro informante solo logró averiguar 2 cosas. El nombre al que respondía la señora era Eduviges y se dedicaba a criar animales. Doña Eduviges no era muy sociable que digamos, pero tampoco era hostil con sus visitantes. Digamos que simplemente era algo tímida. Ella se comportaba de manera amable y cordial, pero eso sí, nunca revelaba información sobre su pasado. Era una experta evadiendo el tema. En los días siguientes a su llegada comenzaron los fenómenos. La gente del barrio contaba que por las noches podían escuchar algo arrastrándose por sus techos. Decían que primero se oía un fuerte golpe, como si hubiera caído algo pesado, y luego eso recorría toda la casa, como revisando cuarto por cuarto. Los valientes que se atrevían a salir, preocupados de que fuera algún ladrón, solo alcanzaban a ver lo que ellos describían como un pedazo de tela negra que se alejaba en cuanto era vista, dejándose llevar por el viento. Alrededor de un mes después, Sandra, una muchacha que vivía a unas casas de la mía, perdió a su bebé. Ella tenía unos 7 meses de embarazo, por lo que se imaginarán que fue una gran conmoción. Pero había un problema con todo el asunto. El bebé no estaba por ninguna parte. Posteriormente el marido nos contó que al despertarse se topó con una escena espantosa. Tanto su mujer como la parte baja de la cama estaban llenas de sangre. Sin embargo, sorprendentemente su esposa dormía como si no hubiera pasado nada. Después en el hospital los doctores le dijeron que todo se trató de un aborto espontáneo, pero él les replicaba que eso no podía ser, porque no habían encontrado ningún feto ni en la cama ni en el piso, ni en ninguna otra parte del cuarto. Al final, hubieran terminado culpando a ambos padres de todo, de no ser porque ese no fue el único caso. Tiempo más tarde, Bianca, Silvia y Daniela sufrieron lo mismo que Sandra. El pánico se había extendido por el barrio y las embarazadas que podían comenzaron a mudarse, y las que no, a rezar y a intentar estar siempre vigiladas. Aquella situación había calado profundo en la psique de los habitantes. La gente en verdad tenía miedo. Las misas de los domingos comenzaron a llenarse y la actividad nocturna prácticamente se había extinto. Era un hecho que había algo que cazaba por las noches y que se había establecido en nuestro pueblo, pero ¿qué era? ¿Tendría algo que ver con lo que arañaba los techos o se trataría de algo más mundano? Algún infeliz que se metía en las casas por las noches y que de alguna manera se las arreglaba para nunca ser descubierto ni dejar rastro. Las señoras más devotas lo tenían claro. Esos niños eran bastardos, productos de un adulterio, por eso vino el mismo demonio a llevárselos. Por su parte la policía decía lo que siempre dice cuando no tiene ni idea de lo que está pasando. Estamos investigando. Mientras aún estábamos en estado de alerta por las desapariciones, Doña Eduviges nos sorprendió un sábado con una venta de tamales. Se había conseguido una olla enorme que había puesto fuera de su casa en la parte que daba a la calle, y se las había arreglado para montarla sobre un fuego hecha con leña, que seguramente había conseguido del cerro.
El primer día tuvo pocos clientes y se quedó con la mayoría de los tamales. Esto nos dio un poco de pena. Sabíamos que la señora vivía sola y que quizás esa fuera su única fuente de ingreso, por lo que al día siguiente decidimos, sin haberlo acordado previamente, pero como si lo hubiéramos hecho, ir a comprarle. Curiosamente, a pesar de que los de pollo eran más comunes y de que ella tenía muchas gallinas, nos dijo que solo tenía de cerdo. Yo compré 2 y aquí tengo que ser sincera, la verdad sabía muy bien. La carne era extremadamente suave y se desprendía con facilidad de los huesos. La gente quedó encantada con los tamales y se volvió habitual comprarlos todos los fines de semana. Sin embargo, la zozobra en el pueblo no hacía más que aumentar, pues no quedaba nadie que no hubiera escuchado ruidos en su techo. Incluso algunas personas comenzaron a reportar haber visto una especie de bulto negro colgando de las ramas de los árboles más altos, cuando la luna daba la suficiente luz. Yo por mi parte tuve un encuentro con el ser. Fue una noche que me quedé hasta tarde en la escuela. Yo estaba sentada en mi escritorio, con la luz del aula encendida y con la puerta abierta, cuando vi por el rabillo del ojo algo que bajaba por el árbol que está frente al salón. La manera en que lo hacía me recordó a una de esas lagartijas que escalan las paredes, pues se movía lenta y constantemente, además de que lo que parecía ser su cabeza apuntaba hacia abajo. Lo primero que pensé fue que se trataba de algún alumno travieso que se había quedado escondido, pero no tardé mucho en descartarlo. Esa cosa era como un pedazo de tela negra deshilachada y derruida, que ondeaba con el viento y que parecía estar cubriendo un cuerpo extremadamente delgado. Me quedé como una tonta quizás por unos 15 segundos, hasta que pude recobrar el control de mi cuerpo y lanzarme a cerrar la puerta de madera. Me pegué de espaldas contra ella, con la mente en blanco y las manos heladas. Cuando sentí que el ser también se pegó a la puerta, comencé a llorar. Mi desesperación era tan grande que mientras gritaba pidiendo ayuda, incluso llegué a llamar a mi papá, como lo hacía cuando era niña, a pesar de que él había fallecido unos años atrás. En respuesta a mis súplicas, lo que estaba del otro lado comenzó a arañar la puerta, con los mismos arañazos que había escuchado tiempo atrás en el techo, pero esta vez solo a centímetros de mi oído. Recorrió con sus uñas, o lo que sea que tuviera, toda la fachada del salón. Todo terminó cuando llegó don Vicente, el cuidador. Él abrió la puerta lentamente, empujándome en el acto, porque yo no podía moverme ni para dejarlo entrar. Un día, mientras me preparaba para dormir, suplicando por no tener que escuchar nada en el techo esa noche, pensé en doña Eduviges y en lo mal que se lo debía estar pasando en aquella casa que se caía a pedazos y teniendo que dormir completamente sola. Así que al día siguiente fui a decirle que podía dormir en mi casa. Llegué un sábado por la noche mientras ella se disponía a guardar la enorme olla que había usado para sus tamales. Me recibió con amabilidad y me invitó a pasar. Una vez dentro me ofreció café. Yo me senté en uno de los banquitos improvisados de madera que ella había hecho de troncos y comenzamos a hablar. Doña Eduviges, no sé si escuchó lo que pasó la otra noche en la escuela. Mientras estaba terminando de revisar unos exámenes se me apareció la cosa que araña los techos. No sé qué era, pero sabiendo que eso merodea por las noches, no creo que sea buena idea que usted duerma aquí sola y sin siquiera luz eléctrica. Ay, mijita, no se preocupe por mí. Yo estoy bien aquí solita. Le aseguro que soy la que menos peligro corre. Pero ¿cómo me va a decir eso? Imagínese que esa cosa llegara a entrar aquí a la casa. ¿Qué haría usted? Esas cosas de la noche a mí no me preocupan. Quien no la debe no la teme. A los únicos que hay que tenerle miedo es a los vivos. Señorita, le voy a contar una pequeña historia. Cuando era joven conocí al hombre que vivía en esta casa. Era un político del partido que estaba en el gobierno en aquel entonces. Como nos veíamos cada cierto tiempo, fue una sorpresa para él ver que yo tenía unos 7 meses de embarazo. Me dijo que nos íbamos a deshacer del bebé, pero yo me negué, así que discutimos y él terminó golpeándome y echándome de la casa. Mientras me golpeaba en el patio se detuvo por un momento para revisar su cinturón y al ver que había dejado su revólver en la casa, regresó a buscarlo, pensando que yo no iba a poder moverme, pero como pude logré huir hacia el cerro. Después de 1 o 2 horas corriendo, cuando se me comenzaron a pasar los nervios, sentí las contracciones. Los golpes me habían inducido el parto.
Terminé dando a luz a como pude a la orilla de un riachuelo, medio iluminada por la luna y aterrorizada de tener que hacerlo sola. Incluso tuve que cortar el cordón umbilical con mis propios dientes. Eduviges. Así dije que se iba a llamar si terminaba siendo una niña, y así fue. Pero mi niña estaba inerte. No lloraba ni respiraba. Corrí hacia abajo del cerro. Ya no me importaba que me dispararan. Tenía que intentar salvar a mi hija. Con cuidado me escabullí entre las casas, intentando evitar a mi agresor. Le rogué a mucha gente de este pueblo que me ayudara, pero todos me cerraron la puerta en la cara. Al fin y al cabo nadie quería ayudar a la adúltera y a su bastardo, metiéndose en problemas con el diputado. Y sí, tu padre también me negó la ayuda. Del que antaño fue mi amante me encargué hace unos años. Lo único que me faltaba era hacerle una visita a este pueblo. Después de terminar de hablar, doña Eduviges comenzó a desvestirse. Yo ya no sabía ni qué decirle. Cuando estuvo completamente desnuda, salió de la casa hacia el patio. Se agachó poniéndose en cuclillas y dio un salto como un sapo. Cuando lo hizo, en un instante vi cómo su cuerpo se retorció y oscureció, hasta convertirse en un pedazo de tela negra que se elevaba en el cielo, arrastrado por una corriente de viento, como la ceniza de una hoja de papel cuando éste se quema. Yo corrí hacia mi casa, gritando por ayuda. Entré y tranqué la puerta. El viento comenzó a soplar como si estuviéramos sufriendo el ataque de un huracán. Silbaba con tanta fuerza que molestaba los oídos. Los techos de las casas comenzaron a desprenderse y, mientras tanto, yo rezaba porque el mío soportara. Pero lo peor de todo era que en medio de aquel ruido ensordecedor había uno que se imponía ante el resto. Era el de las carcajadas de una anciana. Las cosas no se calmaron hasta el amanecer con los primeros rayos del sol. Al día siguiente, entre el desastre de la borrasca, todos encontramos un tamal en la puerta de nuestras casas, pero al abrirlo, esta vez no encontramos carne cocida, sino pequeñas partes de los bebés desaparecidos. Un dedito, una oreja, un ojo, un pulmón, un corazón. Todos al unísono nos dimos cuenta de que no era de cerdo la carne que utilizaba doña Eduviges. Esa maldita bruja había hecho que las madres se comieran a sus propios hijos.